Shalom, que Yahweh te bendiga, Shabbat Shalom, día de reposo, damos gracias al Padre. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Facebook, Ministerio de la Senda Antigua, y a través de Instagram también, Ministerio de la Senda Antigua. Que Yahweh les bendiga, bienvenidos a todos. Vamos a tener un tiempo de palabra, de enseñanza, y en esta noche vamos a ver un mensaje acerca del tercer templo. Voy a estar dando un mensaje acerca del tercer templo, una profecía que nos han enseñado durante mucho tiempo en diferentes congregaciones, en iglesias, y vamos a ver en esta noche si realmente va a haber un tercer templo según la Torá, según la palabra de Yahweh, según el Tanaj, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. Vamos a ver en las Escrituras también qué es lo que dice Yahweh con respecto al tercer templo, qué dice Yahshua con respecto al tercer templo, y vamos a ver muchos versículos con respecto a este tema. Se está hablando mucho de un tercer templo en Israel. Hoy en día, ahora mismo, está habiendo conflictos en Israel con sus enemigos, con muchas naciones que se levantan contra él. Y sabemos que siempre detrás de todo esto hay política, de todo esto hay poder. El sistema siempre quiere tener el control y más controlar la tierra de Israel. Así que damos gracias a Yahweh por este día de reposo y vamos a comenzar con una tefilá, agradeciendo al Padre por este tiempo, dándole gracias a Él, y vamos a iniciar con el mensaje. Gracias Yahweh te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias Yahweh por este día de reposo. Gracias te damos por el ministerio de Senda Antigua. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, que tú puedas hablarles a través de este mensaje, que ellos puedan entender qué es realmente un tercer templo, si es profético, si no es, si es verdadero que tú quieres un tercer templo o no, que ellos puedan entender las profecías bíblicas, los tiempos en que estamos viviendo, que tu Ruach HaKodesh traiga luz, entendimiento en sus vidas, en sus mentes, y que ellos puedan comprender tu palabra. En el nombre de Yahshua te doy gracias y te damos gracias. Y te pido, Padre, que estés consolando, ministrando a cada vida y a cada corazón en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con este mensaje. Cuando hablamos de templo, la palabra templo se le puede usar también con una palabra en hebreo que es Mishkan. Cuando hablamos de un tercer templo, estamos hablando de una profecía que durante mucho tiempo muchas iglesias y congregaciones creen que va a haber un tercer templo en Israel, y que ese tercer templo va a marcar un antes y un después el mundo entero. ¿Por qué? Porque ese tercer templo será en sí manejado por el último anticristo, el último antimashiach, que habla la escritura, que gobernará el mundo. Y este último antimashiach se sentará en el lugar santo, en el templo de Yahweh, y hará una abominación desoladora. Dentro de esta profecía va a haber 7 años proféticos, que sería la última semana de Daniel. Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 12 describe una profecía dada por el ángel de Yahweh a Daniel acerca de las 70 semanas de Daniel. Dentro de esas 70 semanas hay una última semana que se cumpliría con el último anticristo en la tierra, donde el anticristo gobernaría el mundo entero y él daría la orden de reedificar un tercer templo. Entonces ahí ocurriría el cese del sacrificio, porque el anticristo se sentaría en el lugar de la abominación desoladora, como dice la escritura. Dentro de esta profecía habrían 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación.
Es decir, que Él va a traer 3 años y medio de paz a la tierra, donde todos lo van a amar, todos van a querer venerarlo, pero a los 3 años y medio después perseguirá a todos los creyentes, a todos los cristianos en el mundo entero, donde ahí ocurrirá la persecución que dice Mateo 24, huyan a los montes, no vuelvan a tomar su capa, oren para que no sea día de reposo, etcétera, etcétera. Todas estas profecías y todas estas interpretaciones bíblicas que nos han enseñado en las iglesias, en congregaciones, en ministerios, están erradas. No existe proféticamente un tercer templo físico. Lamentablemente, la mayoría del pueblo Yahweh está esperando este gran suceso. Muchos están esperando que ocurra la profecía del tercer templo, donde los judíos en sí consigan una vaca roja, comiencen nuevamente el sacrificio, comiencen el sacerdocio levítico, comiencen una vez más a pedir el diezmo, que funcione el alfolí, que era donde se guardaba el diezmo, que vuelvan a hacer todo el sistema de sacrificio del templo del antiguo pacto. Ahora, ¿cuál es el tema? Muchos hablan y dicen que no se reconstruye el templo porque está la mezquita de Omar. Cuando uno ve el lugar del templo, donde estaba el templo de Yahweh, el último que fue en el año 70 que fue destruido, que fue el que lo edificó Salomón, vemos que está la mezquita de Omar, llamada la mezquita de Omar, que Omar era un hombre muy poderoso, musulmán, en el tiempo de las cruzadas, donde él hizo ese santuario santo para muchos musulmanes. Ahora, lo que sucede es que ellos dicen que ahí, según el Corán, ahí es donde Abraham quiso sacrificar a Ismael. Ellos dicen que no fue que quiso sacrificar o matar a Isaac, que fue mandado por Alá, dicen ellos, sino que Ismael, y en ese lugar. Por eso ellos hicieron las mezquitas, hicieron ese lugar santo. Lo que sucede es que hoy la tierra de Israel está totalmente llena de religiones. Está el cristianismo, está el catolicismo, está en parte lo que es los musulmanes, está el islam, está también en sí el judaísmo ortodoxo. Hay muchas religiones dentro de la Tierra Santa. Lo que sucede es que muchos dicen que va a haber un gran terremoto que va a destruir la mezquita de Omar, entonces va a ser la señal para edificar un tercer templo. Algunos dicen eso. Los judíos que creen en el Talmud, que creen en la Cábala, los judíos ortodoxos que no creen en el Mesías, que no creen en el Mashiach, están diciendo que los sabios judíos dicen que el tercer templo descenderá del cielo con fuego. Es decir, que el tercer templo va a venir del cielo y se va a instalar en ese lugar donde está la mezquita de Omar, que era donde estaba el templo de Salomón, y va a ocurrir un gran evento. Eso es algo que Yahweh no describe en su Torá, no lo describe en el Tanaj ni en el Brit Hadashah. No lo describe en ningún momento ni ninguna escritura bíblica sobre eso. ¿Dónde lo dice? Lo dice en el Talmud. Y el Talmud es un libro judío ocultista satánico. Entonces, tantas profecías hablan, tantas cosas hablan. Se está hablando en las redes muchos videos de la vaca roja que ya está. Yahshua fue la vaca roja. Cuando habla el Levítico sobre la vaca bermeja, la vaca roja, era el requisito del templo, en el antiguo pacto, para iniciar el sacrificio en el templo. Los judíos ya tienen todo. Entonces la pregunta es, ¿realmente Yahweh dijo en su palabra, Yahshua habló de que tiene que construirse un tercer templo? Y para entender esto, tenemos que estudiar y ir a las escrituras. Pero para entender si realmente Yahweh quiere un tercer templo en Israel, tenemos que entender también
¿qué es el templo de Yahweh? ¿Cuál es el Mishkan? ¿Qué función cumple? Porque muchos hablan, sí, va a haber un tercer templo, se va a reconstruir, va a venir el anticristo, todo va a terminar, los 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, la abominación asoladora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben lo que es el templo realmente? ¿Conocen realmente la función del templo? ¿Para qué se necesita un tercer templo? ¿Cuál es el propósito de un tercer templo para Yahweh, para su Hijo, para el pueblo de Yahweh? Porque muchas veces hay hermanos que dicen conocer realmente la Biblia, las Escrituras, dicen que buscan a Yahweh, oran, leen la Biblia y conocen muy bien las Escrituras, pero no entienden realmente lo que quiere decir la Biblia. Y repiten como loros muchos de ellos. ¿Por qué? Porque se habla de 7 años de tribulación, todo el mundo hablando de 7 años de tribulación. Porque se habla de persecución, todo el mundo hablando de persecución. Se habla de un tercer templo, se habla de un planeta X, todo el mundo hablando de un planeta X. Se habla de un asteroide, todo el mundo se anda... Entonces, últimamente la última noticia fue el anti-Mashiach, apareció el anticristo en Israel, todo el mundo hablando... A ver, tenemos que madurar como hijos de Yahweh. No podemos creer a cualquiera que se presenta en las redes y decir, Yahweh me mostró esto, Dios me mostró esto o lo otro, y toda la gente ya está desesperada, está hablando. Igual que la vacuna, la marca de la bestia, todo el mundo en las redes hablando de la marca de la bestia. Tenemos que ser prudentes y ser personas espirituales, no emocionales. Porque hay hermanos que viven deprimidos, viven con un estado emocional por el piso, porque se enteran de una cosa, de la otra, y qué vamos a hacer, y dónde está la comunión con Yahweh, la relación con Yahweh, la relación con su espíritu. Necesitamos depender de él y escuchar su voz, no dejarnos llevar por todo lo que dicen en las redes. Y lo que sucede es que este tema del tercer templo pasa exactamente lo mismo. Hay gente que dice que sí va a haber un tercer templo, necesitamos un tercer templo, no tiene idea lo que es la historia del templo de Yahweh, del Mishkan. Nunca leyó el libro de Levítico, nunca leyó qué función cumplía el templo y qué Yahshua representa para nosotros en un templo. Entonces necesitamos conocer las Escrituras y necesitamos entender si Yahweh profetizó de que iba a haber un tercer templo. Éxodo 25:8, Yahweh determinó para su pueblo un Mishkan, un templo, un lugar, una morada. ¿Qué es un templo? El templo de Yahweh. Es la morada de Yahweh, donde Yahweh habitaría. Y Yahweh le habla a Moisés y le dice, ustedes edificarán un lugar santo, Kadosh, apartado, para mí, y yo habitaré en él. Yo habitaré en él, y yo habitaré en ellos. Es decir, Yahweh habitaría con su pueblo a través del templo. Entonces, ¿cuál es la función del templo? Que Yahweh habitara en el templo. Ya con esta información tenemos que preguntarnos, ¿Yahweh quiere un tercer templo para que Él habite ahí? Entonces, cuando Yahweh dice, quiero un templo, porque yo quiero habitar en el templo, para que yo esté con ustedes, está hablando Yahweh de que Él se quería acercar nuevamente al ser humano, a través de el Mishkan, del templo. Entonces, cuando hablamos de templo, hablamos de morada. Yahweh le dice a Moisés todas las medidas que el templo tenía que tener, los instrumentos que tenía que tener. Y hoy no voy a explicar todos los instrumentos, eso lo he explicado en otros estudios, aún en la escuela, en la senda antigua, he dado clases acerca qué representa el lavacro, qué representa el pan de la proposición, con respecto a los panes,
que representa la menorá, el arca. Vemos que el templo estaba dividido en dos lugares, en realidad en tres. Estaba el patio, que era la entrada, luego el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por un velo, donde en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde estaba en sí el arca con una tapa, donde estaban dos querubines como protegiendo el arca. La presencia de Yahweh, la Shekinah, su Ruach, su espíritu, habitaba en esa arca, y ese era el lugar santísimo. El sumo sacerdote, que era Aarón, que fue el primero, podía entrar en ese lugar santísimo una vez al año. Tenía que prepararse, tenía que arrepentirse de sus pecados, hacer un sacrificio para poder acceder al lugar santísimo. Y él ofrecía sacrificio por todo el pueblo a Yahweh para que Yahweh lo perdonara una vez al año. Entonces, para que Yahweh perdonara los pecados del pueblo de Israel, tenía que haber derramamiento de sangre de un animal. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, no había perdón de pecado. Y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que era Aarón, tenía que hacerlo primero para él y después para todo el pueblo. Después había en sí muchos servicios y ofrendas de paz, ofrendas y expiación de diferentes tipos. Todo eso está en el libro Levítico. Y vemos que alrededor del 1500 antes del Mesías, Yahweh le mandó a Moisés a hacer el primer Mishkan, el primer templo. Un lugar apartado, un lugar Kadosh. Y vemos que los hijos de Aarón terminan pecando delante de Yahweh porque hacen fuego extraño. Hacen una ofrenda, un sacrificio, no de animal, sino que hace fuego extraño, algo que Yahweh no mandó, y eso terminó en la muerte de ellos dos. Donde vemos que los hijos de Aarón jugaron con las cosas sagradas de Yahweh. También vemos que en ese templo Yahweh hablaba a Moisés y también hablaba a Aarón. Entonces vemos que el templo era el lugar donde habitaba Yahweh. Y esto lo podemos ver en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Luego que pasaron muchos años, David de su corazón anheló hacer un templo totalmente diferente al que había hecho Moisés. Y Yahweh le dijo: bien has anhelado en tu corazón, bien has hecho, pero tu hijo Salomón es el que va a edificar el templo. Y así sucedió. Y esto fue más o menos alrededor del 900 antes del Mesías, que Salomón hizo el segundo templo. Y esto lo podemos ver en el libro de los Reyes, el libro de Crónicas, y vemos que en el 587, ya en el siglo VI antes del Mesías, fue destruido por los babilónicos. Los babilónicos invadieron Jerusalén, destruyeron el templo, saquearon todo el templo, se llevaron todos los utensilios, todos los símbolos del Mishkan, del templo, la menorá, el abacro, el arca, todo. Y vemos que ahí es donde Yahweh usa al profeta Jeremías para avisarle a los reyes de Israel lo que iba a suceder. Luego Jeremías en sí cae en gracia delante del rey de Nabucodonosor, el rey babilónico, y luego aparece Daniel, la historia de Daniel en la antigua Babilonia, en el rey Nabucodonosor, donde le interpretan los sueños, y luego viene el hijo del rey Nabucodonosor, que fue Belsasar, luego viene el rey Darío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el segundo templo fue construido por Salomón, pero en el siglo VI, antes del Mesías, fue destruido. En el siglo V, antes del Mesías, fue reconstruido por una orden que Yahweh determinó sobre un rey de Persia, Artajerjes,
para reconstruir los muros de Jerusalén y luego el templo. El templo fue reconstruido en el siglo V, siglo VI, en el 516 aproximadamente, por Nehemías. Cuando leemos el libro de Nehemías, Nehemías reconstruyó el templo, reconstruyó los muros de Jerusalén. Ahora, vemos que luego que se reconstruye el templo, pasan los años y viene el Mesías, viene Yahshua, y en Mateo 24 podemos describir ahí, si leemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, donde el Mesías viene y se presenta en el templo, en el lugar donde estaba con sus discípulos, y Yahshua le dice a sus discípulos: ven este Mishkan, ven este templo, refiriéndose al templo de Salomón. No quedará aquí piedra sobre piedra, sino que será derribado. ¿Por qué? Porque Yahshua sabía que ya estaba proféticamente anunciado que el templo que Salomón había hecho iba a ser totalmente destruido en el año 70. En el año 70 ocurrió la gran profecía que Daniel vio en Daniel capítulo 9 y capítulo 12. Entonces, tanto el primer templo que lo hizo Moisés, el segundo que lo hizo Salomón, que fue invadido por los babilónicos, que fue reconstruido por Nehemías, pero luego en sí lo volvieron a reconstruir y vino el Mesías, también estaba profetizado que en el 70 ocurriría la gran persecución sobre los judíos, ocurriría la destrucción del templo y ocurriría también la abominación desoladora. Entonces, lamentablemente, muchos interpretan los 7 años de tribulación, interpretan la última semana de Daniel, la abominación desoladora, como un futuro apocalíptico, cuando aparezca el último anticristo. Lo que muchos hermanos no entienden, que la Biblia habla de muchos antimashiach. Hay muchos antimashiach, muchos anticristos. Y el general Tito, junto con Antíoco Epifanes, ellos invadieron Jerusalén y fue destruida en el año 70. Los libros de los Macabeos, que son libros apócrifos que no están en las escrituras, son libros escritos por judíos que ahí afirma muy bien lo que sucedió en el año 70, en el año 60, donde Israel fue destruido. Primera Macabeos, Segunda Macabeos, nos habla muy bien de lo que los romanos hicieron con Jerusalén. Entonces, entendiendo de que existieron 2 templos, Yahshua determinó proféticamente que él ya sabía que Yahshua hablaba de una destrucción del templo, de que sería destruido el templo. Cuando estudiamos todo el capítulo de Mateo 24, ahí nos habla de que hay versículos que Yahshua dice: cuando llegue la persecución, oren para que no sea en día de reposo, oren para que no sea invierno, oren en sí, y no vuelvan a buscar a su capa, no vuelvan a sus casas. ¿Por qué? Porque Yahshua estaba hablando de que iba a llegar un momento que cuando él ascienda al Padre, luego iba a venir en sí la persecución. Iba a ser destruido el templo. Iban a matar a miles de judíos. Entonces, ahí en Mateo 24, si estudiamos los primeros capítulos, los primeros versículos, Yahshua está diciendo: y ocurrirá la abominación desoladora, la que habló Daniel. El que lea, entienda. Por eso yo les dije a muchos de ustedes, hermanos, que para escuchar este mensaje ustedes tienen que estudiar el libro de Daniel y sus profecías. Porque si no, no van a entender que realmente no hay un tercer templo.
¿Por qué? Porque Daniel, todo lo que profetizó sobre las 70 semanas, sobre la abominación desoladora, sobre ese anticristo que se sentaría en el lugar santo, eso ocurrió en el 70 después del Mesías. No va a ocurrir en un futuro. ¿Va a haber un anti-Mashiach último? Sí, pero no va a haber un tercer templo y se va a sentar. Lo que sí va a hacer este sistema Illuminati, todo este sistema diabólico que hay, van a abrir, van a querer y van a poner un tercer templo, pero de Yahweh no tiene nada. Y muchas personas se van a enfocar en ese suceso y se van a desviar de la verdad y van a perderse en sí y desenfocarse de lo más importante. Entonces, cuidado con esto. Cuando estudiamos Mateo capítulo 24, Yahshua está hablando de lo que sucedería en el siglo I, no en un apocalipsis futuro. A partir del versículo 29, Yahshua está hablando de su segunda venida. Eso sí es profético y eso todavía no sucedió. Pero cuando él está hablando de la abominación desoladora, donde está hablando de la profecía de Daniel, esa última semana ocurrió cuando él vino a la tierra. Desde que se bautizó hasta que ascendió al Padre, esa fue la última semana. Porque Daniel capítulo 9 claramente nos dice, en el versículo 21, dice, vino el arcángel Gabriel y me hizo entender, he venido a darte sabiduría y entendimiento. El ángel de Yahweh le dice a Daniel ahí en el capítulo 9 sobre las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, no sobre el mundo entero. Hay hermanos que son ignorantes a esto. No sobre el mundo entero. No son 70 semanas o la última semana sobre el mundo entero. Sobre la santa ciudad, sobre Israel, sobre tu pueblo, sobre Jerusalén. Entonces, el ángel le dice a Daniel, hay una profecía dada, 70 semanas, para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? El delito, lo malo, el pecado, la iniquidad. Para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable. ¿Quién trae justicia perdurable? Yahshua. Justicia, somos justificados por medio de la sangre de él. Justicia perdurable, eterna. Y dice, y para sellar la profecía y ungir a los santos de los santos. ¿Cuándo se selló la profecía de las 70 semanas? Cuando Yahshua vino a la tierra. ¿Quién es el santo de los santos? Yahshua. ¿De qué manera sería ungido? A través del bautismo, de la Tevilá. Recibiría el Ruach HaKodesh. Fue santo, ungido, santo de los santos. Versículo 25. Y desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, Artajerjes 457 antes del Mashiach, también estaba profetizado. Hasta el Mesías príncipe habrá en sí 62 semanas más 7 semanas. ¿Cuánto es 62 más 7? 69 semanas. Es decir, que 69 semanas se cumplieron de la reconstrucción de Artajerjes 457 hasta la venida del Mesías. La última semana sería desde la venida del Mesías que se bautiza hasta que él ascienda al Padre. Esa sería la última semana. ¿Qué es lo que sucede? En la mitad de la semana, dice ahí Daniel, se cesará el sacrificio, parará el sacrificio. Ya no habrá ofrenda ni sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que Yahshua hizo fue el perfecto sacrificio. Ya no se necesitó ningún sacrificio más delante de Yahweh. Él murió, derramó su sangre y entregó su vida. Y por medio de su sacrificio fue aceptado delante de Yahweh. Y luego dice, y luego destruirán la ciudad y el templo. ¿Luego de qué? Luego de que Yahshua diera su vida. Versículo 27. Y la última semana
o sea, la última semana de las 70 semanas, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿El anticristo? No, Yahshua. Yahshua hizo un nuevo pacto en el sacrificio, en el madero. Él hizo un nuevo pacto con muchos. Con muchos se refiere con la humanidad. Cesará el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque Él fue el último sacrificio. Él fue el cordero inmolado en la cruz. Y después de la ofrenda y del sacrificio vendría el desolador. Ese desolador fue el anti-Mashiach, el anticristo, en sí, Tito, el hijo de Vespasiano, que destruyó todo Jerusalén. Pero ¿qué es lo que te dicen muchos teólogos cristianos? Que el que hará cesar el sacrificio es el anticristo, pues se sentará en lugar santo y ocurrirá la abominación desoladora. En realidad es Yahshua. Yahshua paró el sacrificio. Si Yahshua fue un sacrificio perfecto, ya no necesita otro sacrificio. Entonces vemos que luego vendrá el desolador, la abominación desoladora. Y Daniel capítulo 12, versículo 11 dice: y será quitado el sacrificio hasta la abominación. Serán 1290 días en 3 años y medio. Ahora, luego dice: cuando vean el lugar santo, Mateo 24:15, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora, la que habló Daniel, el que lea entienda. Entonces, la profecía de las 70 semanas de Daniel ocurrió desde la reconstrucción de Jerusalén 457 hasta la venida del Mesías. La última semana de esas 70 ocurriría desde el bautismo de Yahshua para ungir al Santo de los Santos. A la mitad de esa semana cesará el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque Yahshua fue la última ofrenda y perfecta delante de Yahweh. Ya no necesitó más nada. Por eso cuando Yahshua muere, se rasga el velo del templo de arriba para abajo. ¿Y qué significa esto? Que Yahshua, por medio de su sacrificio, Yahweh lo acepta y Yahweh rompe espiritualmente del lugar santo del lugar santísimo. Ya el templo ya no ocurriría la misma función, porque la sangre de Yahshua fue perfecta una vez y para siempre, como dice Pablo. Por eso los fariseos, los religiosos, no entendían lo que sucedía. Hubo un gran temblor, el velo se rasgó y ya no había más sacrificio por hacer. Entonces, si entendemos las Escrituras, entendemos lo que es el templo, entendemos lo que es el sacrificio de Yahshua, entendemos que no hay un tercer templo. Entendemos que Yahweh nos manda un tercer templo, si ya la función del templo se terminó. Por eso hoy no se puede diezmar, porque el diezmo era en el Mishkan. ¿Para qué? Para los levitas que no tenían tierra, no tenían heredad, para los extranjeros, para los huérfanos y las viudas. En conclusión, para aquellos que estaban necesitados. Entonces, si volvemos a hacer sacrificio, si volvemos a ofrendar, a dar el diezmo, si volvemos al sacerdocio levítico de nuevo, estamos volviendo para atrás. Estamos pisoteando la sangre del cordero. Estamos pisoteando el sacrificio de Yahshua. Entonces Yahweh, Él permitió que el primer templo sea construido por Moisés, el segundo fuera por Salomón, y vemos que estos dos templos fueron una sombra, un ejemplo del templo que Yahweh tiene en su reino. Porque Apocalipsis describe que Yahweh tiene un Mishkan, tiene un templo. Y Apocalipsis 4 dice que cuando Yahshua muere y resucita, Yahshua le dice a la mujer: no me toquen porque todavía no he subido al Padre, porque yo soy el cordero inmolado.
soy el cordero inmolado, soy la gavilla, soy la ofrenda al Padre. Dice que él ascendió y fue directamente al lugar santísimo del templo celestial. Fue presentado como cordero, Apocalipsis 4. Y todos los ancianos, todos los ángeles en sí se postraban y en sí exaltaban el nombre de Yahshua por lo que él había hecho. Y dice que el sacrificio y la ofrenda de Yahshua fue aceptada delante de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yahshua sabía muy bien proféticamente lo que ocurriría. Yahshua sabía que el templo sería destruido, que ocurriría la abominación desoladora. Él sabía que tenía que venir en una fecha determinada, bautizarse, morir en Pesaj, morir un día determinado, resucitar un día determinado. Él tenía todo preparado con Yahweh. Por eso él dijo, ven, todo este templo será destruido, porque ya está predestinado de esta manera. Uno tenía que entregarlo, porque para comprar la vaca roja en Levítico tenían que usar las monedas del templo. Los fariseos le dieron la moneda del templo a Judas. Todo estaba preparado, todo estaba profetizado. Nada de lo que sucedió fue casualidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por medio del sacrificio de Yahshua, hemos sido perdonados, justificados, santificados. Ya no hay otro sacrificio que Yahweh acepte. Por eso, hermanos, yo veo hermanos que están en la raíz hebrea que siguen haciendo ofrendas a Yahweh. Ya no hay ofrendas. Ya no hay ofrendas, ya no hay templo, ya no hay Mishkan. Ahora lo que hay en sí es frutos espirituales por medio del Espíritu de Yahweh. Ya no tenemos que hacer lo que el pueblo hacía cuando había templo. Ya no hay más sacrificio aceptado delante de Yahweh. Por eso solo Yahshua, por medio de Yahshua, podemos llegar a Yahweh. Porque fue aceptado delante del Padre. Si queremos recibir perdón de pecados, justificación, santificación, salvación, tenemos que aceptar a Yahshua. Tenemos que aceptar su sacrificio, creer en su sacrificio, aceptar su sangre. Es la única manera de que Yahweh nos acepte. Si ya no hay más sacrificio aceptado delante de Yahweh, ¿para qué hay que hacer un tercer templo? ¿Para qué? Si Yahweh no lo pide. Todo aquel que quiera un tercer templo es porque está despreciando el sacrificio de Yahshua en la cruz. Es porque no entiende realmente las Escrituras. Ya no hay otro sacrificio. Aquel que desprecia el sacrificio de Yahshua, el que pisotea, tiene condenación. Entonces, Daniel 9 y Daniel 12 son capítulos mal interpretados. Muchos interpretan mal las 70 semanas de Daniel, la última semana de Daniel, los 7 años. Todas estas doctrinas fueron creadas por en sí profesores, teólogos de escatología, con base católica y base cristiana. Y realmente me apena ver hermanos que conocen la restauración de las Escrituras, que están en las raíces hebreas, que creen todavía en estas profecías. Creen en un tercer templo, en 7 años de tribulación, creen en 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, creen en todas esas cosas que son profecías erradas. Y lo malo de esto es que cuando ocurra el templo, porque lo van a construir el templo, pero no va a ser de Yahweh. Cuando ocurra, van a creer en estas profecías. Pero van a ocurrir otras cosas. Y va a traer confusión y no van a entender qué es lo que va a pasar realmente. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no saben ustedes que nosotros somos templo de Yahweh? ¿Cuál es el tercer templo, hermanos? ¿Cuál es? Es la novia de Yahshua.
es el pueblo de Yahweh, por medio de Yahshua, por medio de su sacrificio, a través de su espíritu. Nosotros somos el tercer templo. Porque el espíritu, la Shekinah, que habitaba en el arca, el lugar santísimo, hoy habita en nosotros por medio de la sangre del Cordero. Y eso es lo maravilloso, de que Aarón entraba una vez al año en el lugar santísimo. Hoy podemos estar en el lugar santísimo todos los días de nuestra vida. Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que son el templo de Yahweh? Y que el Espíritu de Yahweh habita en ustedes. Esa Shekinah, esa presencia que se veía en el arca, era el Ruach HaKodesh, que hoy puede habitar en nosotros por medio de Yahshua, por medio de su sacrificio. Si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh lo destruirá a él. ¿Qué templo? ¿El templo físico? No, tu templo. Aquel que destruye el templo, tu vida, Yahweh te destruirá a vos. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo, habitación de Yahweh, por medio de Yahshua, por medio de su espíritu. 1 Corintios 6:15 dice Pablo, Pablo dice, ¿acaso no saben que sus cuerpos, sus vidas son miembros del cuerpo del Mashiach? Su cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh que está en ustedes, el cual tienen a Yahweh. Pablo es clarísimo. Si tienen al espíritu de Yahshua, tienen al espíritu de Yahweh. Y Yahweh está con ustedes. Entonces Yahweh habitó en el antiguo pacto, en un lugar físico, en un lugar santo, porque sería una sombra de lo que luego haría en nuestras vidas por medio del sacrificio de su Hijo. Segunda de Corintios 6:14. Nosotros somos templo de Yahweh, porque Él habitaría en nosotros. Porque Él andaría entre nosotros y Él sería nuestro Dios y nosotros su pueblo, dice Pablo. Efesios 2:19 dice Pablo, porque ustedes son familia de Yahweh, edificados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Yahshua nuestra piedra angular. Somos piedras vivas, somos templo. El Espíritu de Yahweh habita en nosotros y Yahshua es nuestra piedra angular. ¿Saben lo que es la piedra angular? Lo que sostiene una edificación. Si no hay una piedra angular, la edificación se cae. Yahshua es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, nosotros somos la novia, Él es el novio. Todo edificio va creciendo para ser un templo Kadosh, un templo apartado. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Ser templos Kadosh, apartados para que Yahweh, que habite el Espíritu de Yahweh en nosotros. Nosotros somos edificados para que Yahweh viva en nosotros por medio de su Espíritu. Más claro, imposible. Miren lo que dice Hebreos 9:11. Porque Yahshua fue el sumo sacerdote. Yahshua fue en sí el gran sumo sacerdote, el que ocupó el lugar de Aarón y todos los Kohen Gadol que existieron. Yahshua fue el que entró al lugar santísimo, derramó su sangre y el velo se partió en dos. Yahweh dijo, la sangre de mis hijos es única y suficiente. Ya no habrá lugar santo ni lugar santísimo. A partir de ahora, todo aquel que tenga a mi hijo podrá entrar libre al acceso al trono de la gracia de Yahweh. Yahshua, sumo sacerdote, entró en el templo superior que está en el cielo. Miren lo que dice el que escribió Hebreos. El cual no fue hecho por manos humanas,
Es decir, que cuando Yahshua muere y resucita, asciende al Padre y va al templo del Padre. Y se presenta como Cordero inmolado. Y Él, por medio de su sangre, hizo que Yahweh, una vez y para siempre, perdonara los pecados de todos aquellos que tengan la sangre de su Hijo. Yahweh ya no quiere más un templo. Yahweh hoy habita en su pueblo por medio de su Hijo, de su sacrificio, a través de su Espíritu. Con su propia sangre, dice el escritor de Hebreos, con su propia sangre, la sangre de Yahshua, entró al lugar santísimo celestial una sola vez y para siempre y nos dio redención. Una sola vez y para siempre. ¿Para qué un tercer templo? ¿Para qué la vaca roja? ¿Para qué el sacerdocio levítico? Si ya Yahweh ya no quiere más sacrificios. Miren lo que dice Juan 2:19. Porque Yahshua, dice ahí Juan 2:19, Yahshua echó a los vendedores en el templo. Y Yahshua le dijo a los judíos, si destruyen este templo, en 3 días lo levantaré. Y los judíos, muchos de ellos, creen que ese tercer día se está hablando proféticamente de un tercer templo. Sacan de contexto los versículos. Yahshua dijo, ¿qué hacen vendiendo en la casa de mi padre? La casa de mi padre no es para ladrones, no es para comerciantes. Acá no se puede vender. En el templo de mi padre no se vende. Agarró y empezó a levantar todas las tiendas. Y los judíos vienen y le dicen, ¿y con qué autoridad vos decís eso? Con la autoridad de que ustedes pueden destruir este templo. Que los judíos pensaron que hablaba del templo físico. Ustedes pueden destruir este templo, pero en 3 días lo levantaré. ¿Qué estaba hablando él? Yo voy a morir, mi templo va a morir, pero en 3 días resucitaré. Él está hablando de la resurrección. ¿Y qué le dijeron los judíos? 46 años fue edificado este lugar y en 3 días lo levantarás. No entendieron los judíos. Versículo 21. Pero él, Yahshua, hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué hizo Yahshua? Cuando él murió, entregó su sangre y su cuerpo, él fue el templo perfecto delante de Yahweh. En él estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Por medio de su sangre, el templo físico no sirvió más para nada. Por eso el velo se rasgó. Ya no sirvió más, ya no hay más sacrificio. Ya no hay más animal, derramamiento de sangre, porque la sangre de él fue suficiente. Ezequiel 48 profetiza sobre un templo futuro, pero esa es la nueva Jerusalén. Dice que vio la nueva Jerusalén y no habla de un tercer templo físico. Yahweh no va a apoyar un tercer templo. Su Hijo ya dio su vida y su sangre fue suficiente. Y miren, termino con Hebreos 10:12. Y dijo Yahshua, Hebreos, miren lo que dice el libro de Hebreos 10:12. Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Habiendo ofrecido Yahshua una vez y para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Yahweh. Entonces, ¿realmente hay un tercer templo proféticamente? No. Cuando habla Ezequiel 48, cuando habla Apocalipsis 11 y otros versículos más de un supuesto templo, está hablando de la Nueva Jerusalén y está hablando en sí
del templo espiritual de Yahweh. No está hablando de un tercer templo físico. Yahweh nunca mandó ni mandará a edificar un tercer templo. Porque a través de su Hijo, hoy nosotros somos ese templo que habita la Shekinah de Yahweh. Pedro claramente dijo, somos piedras vivas. Somos nación santa, escogido, pueblo adquirido por Yahweh. Ya no hay un templo físico. Yahshua fue ese templo que se entregó, que murió y que por medio de su sacrificio el velo ya se rasgó, ya no hay sacrificio, ya no hay división entre nosotros, el ser humano y el Padre. Por eso Yahshua claramente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es la vida eterna. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Si guarda mis mandamientos, guarda los mandamientos del Padre. En Yahshua podemos llegar a Yahweh. Entonces ya no hay sacrificio. Lo que Yahweh pide es frutos. ¿Quieren saber quiénes son mis verdaderos discípulos? Por los frutos los conocerán. No por los sacrificios, no por las ofrendas que hagan, por los frutos espirituales que logren y alcancen por medio de mi espíritu. Así que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este mensaje. Espero que pueda traer luz, entendimiento a tu vida y comparte este mensaje, porque millones de creyentes, cristianos, necesitan conocer esta verdad. No hay un tercer templo. No hay un tercer templo proféticamente. Ya no hay delante de Yahweh un tercer templo. Nosotros somos templo por medio de Yahshua y de su espíritu. Yahshua va a regresar y se va a llevar a su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Cada uno de nosotros somos un cuerpo, una sola fe, un solo Padre, un solo bautismo, un solo Ruach, un solo espíritu. Si tenemos el espíritu de Yahweh, da testimonio de que somos hijos de Yahweh. Que tiene el espíritu de Yahweh, tiene vida, tiene al Padre. Amén. Así que, amados, gracias damos al Padre por este mensaje. Si no estudiaron la serie de estudio del libro de Daniel, yo les recomiendo que lo estudien. Hace semanas atrás, versículo por versículo, capítulo por capítulo, lo he explicado, todas las profecías de Daniel, todo está claro en esos estudios, así que ahí si lo estudian lo van a entender aún mayor. Ahora, va a haber un tercer templo y es muy probable que lo construyan. Lo van a hacer, pero no es señal profética de parte de Yahweh. No es. Cuidado, hermanos, entonces, con entender mal las profecías. Entonces la pregunta es, muchos hermanos me dicen, entonces, hermano, ¿qué es lo que veían a la tierra? ¿Viene tribulación? Sí, viene tribulación. ¿Viene aflicción? Sí, pero no viene 7 años, 3,5 y 3,5. ¿Viene un anti-Mashiach? Sí, el sistema está preparado para eso. El sistema piramidal quiere unificar todas las potencias y uno controle todo. Por eso, en sí, tenemos que entender bien las profecías. Ahora, ¿puede haber un tercer templo y un anti-Mashiach quiera sentarse en el templo? ¿Puede pasar? Sí, pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos creen que es de Yahweh esto y no es así. Satanás conoce bien las escrituras y lo que va a querer hacer es engañar al pueblo de Yahweh. Pero Yahweh no espera que nosotros como su pueblo levantemos un tercer templo. Lo que Yahweh quiere que su pueblo, que todo aquel que crea en él, acepte a su Hijo y reciba el Espíritu de él. Porque se van a ir todos aquellos que tengan el Espíritu de Yahweh. Todos los demás, si no se van, le esperará muerte y destrucción. Lo que viene a la tierra son los juicios de Yahweh.
Y lo que viene a la tierra es un sistema tan oscuro y satánico que se va a volver en contra de todos los que aman la verdad de Yahweh. Eso sí va a ocurrir. ¿Va a haber persecución? Sí. ¿Va a haber aflicción? Sí. Pero no de la manera que nos enseñaron. Que Yahweh nos guarde, nos liberte de todo esto y pronto mande a su Hijo para irnos con Él. Amados, que tengan un Shabbat bendecido. Damos gracias a Yahweh entonces por este mensaje. Gracias al Padre por permitirme predicar y enseñar su verdad. Que tengan un fin de semana bendecido y nos vemos la próxima semana. Estaremos con nuevos mensajes que el Padre nos está hablando y nos está dando. Así que si no estudiaron la serie Estudio Libro de Daniel, les invito a que lo hagan. Aprovechen este fin de semana a hacerlo. Así que Yahweh les bendiga. Shalom. Bendiciones.